Del océano precámbrico. Nuestro mundo había dado el paso decisivo hacia su diferenciación en un sistema solar muerto. Condiciones físicas y químicas adecuadas permitieron la aparición de una materia capaz de perpetuarse a sí misma. La vida había surgido de forma humilde, pero imparable. La complejidad de las formas vivas fue creciendo conforme las condiciones ambientales cambiaban. Las estructuras corporales se hacían más sofisticadas, dando lugar a seres más capaces de aprovechar la energía del medio para metabolizarla y convertirla en materia viva capaz de reproducir su dotación genética. De las primeras bacterias y algas unicelulares, se pasó a los primeros invertebrados, y de aquellos seres blandos y funcionales surgió un nuevo orden mucho más complejo que contaba con un esqueleto interno: los vertebrados. La aparición de los peces marcó el punto de partida de una de las mayores aventuras de la vida. Océanos y mares habían sido conquistados por las plantas y los animales, pero más allá, fuera del agua protectora, se extendía el mundo de la superficie. Un mundo distinto lleno de promesas, pero también lleno de innumerables obstáculos y limitaciones. Y los seres vivos, después de 3.000 millones de años preparándose, decidieron salir a conquistarlo. La superficie terrestre es muy diversa. Los diferentes ecosistemas forman mundos distintos donde las condiciones físicas ambientales marcan barreras para las especies. Si un ser vivo desea instalarse en cualquiera de los mundos de la superficie, tendrá que aprender a vencer las particulares limitaciones de temperatura, humedad, altitud y otros factores similares. Es una tarea que resulta insuperable para los individuos aislados, pero la vida cuenta con una herramienta genética tan poderosa que lo ha hecho posible: la evolución. Las altas montañas marcan una de las mayores barreras geográficas para la vida. Las temperaturas son muy bajas y el aire tiene un pobre contenido en oxígeno. La capa de gases atmosféricos es menor cuanto más alto nos encontramos, y en consecuencia el frío aumenta hasta convertirse en un enemigo invencible. Para la mayor parte de los animales, el calor corporal proviene de su entorno y el frío intenso hace disminuir sus ritmos vitales hasta que por debajo de 4 grados centígrados mueren. Pero en el ambicioso proceso de la colonización de los hábitats terrestres, los animales buscaron nuevas estrategias evolutivas que les permitieran soportar el frío. Y para ello, nada mejor que contar con una calefacción interna. Aves y mamíferos apostaron por generar su propio calor. Para alcanzar los dominios del frío intenso, tenían que ser capaces además de conservar el calor que producían, un problema al que aún se están aportando soluciones. La espesa piel de estas cabras salvajes del Pamir pakistaní es una primera medida de protección. Cuentan además con una sangre muy rica en glóbulos rojos, con lo que consiguen mayor aprovechamiento del escaso oxígeno del aire y tienen cuerpos más voluminosos que ayudan a disminuir la pérdida externa de calor. Estas medidas han resultado tan prácticas que todas las cabras y carneros de alta montaña las han adoptado.
A más de 7.000 kilómetros al oeste del Pamir, las cabras hispánicas de la Sierra Española de Gredos han conquistado las cimas gracias a las mismas adaptaciones. Y aún más hacia el oeste, a otros 9.000 kilómetros, los carneros de Dall, con idénticas armas, han sido capaces de vencer el crudo invierno de Alaska. A cambio de la calefacción interna, los animales de sangre caliente han firmado un contrato con serias restricciones. Sus cuerpos deben mantener una temperatura interna constante, unos pocos grados arriba o abajo de su temperatura corporal media, y el animal morirá. Así que todos los esfuerzos son pocos para compensar la temperatura interna con la del exterior. Si en invierno los carneros de Dall se cubren con un grueso manto de lana, durante el verano deben cambiar el pelaje por otro mucho más fino o sufrirán un peligroso sobrecalentamiento que podría llegar a matarlos. Por debajo de las gélidas cumbres, la temperatura se va haciendo más soportable. Aún hace mucho frío durante el invierno, pero el calor y la luz del sol de los meses de estío permiten la aparición de árboles frondosos que a su vez sirven de parapeto contra los vientos helados y hacen más fácil la vida de otras especies dentro del bosque. No todos los árboles pueden soportar la dureza de este clima, pero un grupo especial, más antiguo que cualquier otro entre los árboles, lo ha conseguido con tal éxito que sus miembros forman los bosques más extensos de la Tierra hoy en día, las coníferas. El secreto de su adaptación se basa en optimizar la captura de energía solar, minimizando al mismo tiempo la pérdida de agua. Esto lo consiguen gracias a sus hojas especiales conocidas como acículas, unas hojas de perfil ahusado para soportar las fuertes nevadas, que no se caen estacionalmente y con pocos estomas, pero capaces de cerrarse para evitar la pérdida de agua por evaporación. Y sobre todo, unas hojas verdes y funcionales todos los días del año. En los bosques que escoltan las grandes montañas, el cambio estacional es muy acusado. Hay una época de escasez y una época de abundancia. Y para conseguir superar la primera, animales y plantas aprendieron a hacerse con provisiones para los tiempos difíciles. Una ardilla común aprovecha los primeros días del otoño para acumular energías. A pesar de su gruesa capa de pelo, no podría superar el invierno si los pinos del bosque donde vive no soltaran sus frutos antes de la llegada del frío. Los frutos de las coníferas no son muy suculentos. A decir verdad, son poco más que un armazón de madera resinosa. Pero en su interior guardan unas semillas altamente energéticas, los piñones. Los piñones están cargados con el alimento suficiente para que un nuevo árbol empiece a crecer. Pero los pinos los producen en tal cantidad que permiten tanto el nacimiento de nuevas coníferas como la supervivencia de numerosos animales de sangre caliente. En el bosque caducifolio sucede otro tanto. Aquí los árboles pierden sus hojas y el invierno es una época de estrecheces para los herbívoros. Pero al igual que sucediera con las coníferas, antes de la llegada del frío, el bosque entrega sus frutos y los animales pueden utilizarlos como reservas.
Esta época, que podría parecer feliz para los herbívoros, no lo es tanto como aparenta. A los carnívoros no les sirve almacenar frutos como a ellos, y su reserva energética la consiguen cazando los rechonchos herbívoros cargados con la energía de los frutos y convirtiéndolos en grasa corporal que consumirán durante el invierno. El volumen corporal de un animal mayor es directamente proporcional a su requerimiento energético. La calefacción interna tiene un consumo muy alto, y cuanto mayor es el frío exterior, tanta más energía debe quemar el animal para mantener su temperatura. Para el oso pardo, almacenar energía suficiente como para pasar el invierno resulta un formidable reto. Pero en el proceso adaptativo ha adquirido dos estrategias muy útiles. Es capaz de comer tanto vegetales como animales y durante el crudo invierno hiberna, es decir, baja su metabolismo al mínimo, quedando sumido en una especie de sueño invernal de bajo consumo. El clima frío no es exclusivo de las cordilleras montañosas. Las regiones polares y las tierras adyacentes son aún más restrictivas que las altas montañas. Durante el invierno hay una noche perpetua y sin luz y calor solar, el suelo permanece helado a escasos centímetros de la superficie todo el año. En la tundra, pocas plantas son capaces de sobrevivir. Son pequeñas para soportar los fuertes vientos y crecen muy despacio al amparo de las rocas fragmentadas del suelo. Para los animales resultan una fuente de energía muy pobre, pero aún así ha habido algunos que se han adaptado a tan extremas condiciones. En la isla de Banks, en el océano glaciar ártico, un grupo de bueyes almizcleros descansa refrescándose entre las últimas manchas de nieve. Para llegar a sobrevivir en estas condiciones, tuvieron que hacerse con un estómago capaz de extraer alimento de la raquítica vegetación de la tundra, pero sobre todo tuvieron que conseguir protegerse del frío. Y lo hicieron tan bien que su adaptación acabó por convertirse en un problema. Su pelo es tan cerrado y espeso que cualquier exceso de movimiento puede producirles un sobrecalentamiento corporal, por lo que los bueyes rara vez emprenden una carrera, y si lo hacen, deben parar cada poco tiempo para enfriar sus voluminosos cuerpos. El extremo opuesto a las tundras septentrionales se encuentra en las montañas ecuatoriales del este de África. Si en la isla de Banks el año tenía una noche y un día, aquí, en el Kilimanjaro, se pasa diariamente del invierno al verano en apenas 12 horas. Durante la noche el frío es tan intenso que a pesar de estar en el Ecuador, el monte está coronado por glaciares. Pero al salir el sol, la temperatura asciende hasta superar los 30 grados centígrados en las horas del mediodía. En las faldas del Kilimanjaro, las plantas han adoptado diferentes estrategias adaptativas para soportar los cambios diarios de temperatura. Y la más espectacular de todas ellas es el senecio gigante. Los senecios gigantes no se desprenden de sus hojas muertas, sino que las conservan adheridas al tronco central a modo de bufanda aislante que les protege del viento helado, mientras que en su extremo, a 6 metros del suelo, las hojas verdes se abren atrapando la energía del sol ecuatorial.
Esta lucha paradójica entre abrigarse y no sufrir cuando la temperatura exterior aumenta es un problema universal entre las especies que pueblan las regiones frías. En la Patagonia chilena, el viento helado azota la tierra durante la mayor parte del año. Los diferentes camélidos americanos, entre los que se encuentran los guanacos, han desarrollado un abrigo similar al de los bueyes almizcleros, tanto en su poder calorífico como en los problemas de sobrecalentamiento al hacer ejercicio. Pero los guanacos han encontrado la solución. Su pelo no está dispuesto uniformemente, es más tupido y grueso en el pecho y el vientre, mientras que en el interior de las patas es fino y apenas tiene unos centímetros de largo. Cuando hace mucho frío, unen sus patas al cuerpo y se calientan, pero cuando se sienten acalorados, las separan y dejan que el viento reinante les refresque. En el largo proceso de la colonización terrestre, algunas plantas y animales se especializaron en los climas fríos, pero muchas otras, por el contrario, dirigieron su capacidad adaptativa hacia zonas más cálidas, y algunos incluso fueron capaces de adentrarse en los desiertos. Si el reto en las altas montañas o en latitudes extremas era vencer al frío, aquí el enemigo es el calor. Apenas hay precipitaciones y el agua se convierte en el más valioso de los tesoros. El sol calienta la tierra y los vientos que azotan su superficie se unen al calor para llevarse hasta el último vestigio de humedad. Aquí, la vida parece un imposible. Sin embargo, la versatilidad de la vida ha conseguido el milagro. Algunos animales y plantas han colonizado el inhóspito mundo de los desiertos, aunque para hacerlo se han tenido que convertir en unos verdaderos especialistas en el arte de conseguir agua. El desierto del Namib recibe las brumas que llegan del mar cargadas de humedad. Son el único aporte de agua que encontrarán los seres vivos del Namib, y la Welwitschia mirabilis no deja escapar su preciosa carga. Dos únicas hojas centrales, retorcidas y correosas, son las encargadas de frenar las brumas. El agua se condensa en la parte superior de las hojas cubiertas de ceras y resbala hacia la cara inferior, donde millares de microfibrillas la absorben rápidamente. Las gotas que resbalan hacia el ápice deshilachado de las hojas caen al suelo y son captadas por las raíces de la planta, de forma que ni una sola molécula del precioso líquido capturado se desperdicia. En el mismo desierto del Namib, otras plantas han adoptado una estrategia distinta. Si la Welwitschia se ha especializado en conseguir agua de las brumas costeras, la estrategia del aloe se basa en almacenarla. Sus hojas gruesas y carnosas tienen muy pocos poros, con lo que disminuye la pérdida de agua por evaporación. Pero su mayor éxito adaptativo radica en su tronco y sus ramas. Ambos están formados por un tejido esponjoso que almacena el agua necesaria para aguantar los largos periodos de sequía, y en su superficie un polvo blanco las cubre, reflejando el calor del sol y evitando así el aumento de la evaporación. El éxito del aloe ha sido tan rotundo que ningún otro árbol puede sobrevivir en este desierto sin recurrir a su estrategia de almacenamiento de agua. El desierto de Little Rann, en la frontera entre Pakistán e India. Aquí apenas llueve a lo largo de todo el año y el suelo salino incrementa la esterilidad del paisaje. Es un lugar desolador donde el sol marca el límite de la vida. Al amanecer, los asnos salvajes del Kutch salen de las islas de matorrales que salpican la frontera del desierto, donde han estado alimentándose durante la noche. Es el momento de mayor actividad,
cuando las temperaturas aún son soportables y los miembros de cada manada aprovechan para fortalecer sus vínculos sociales. A partir de media mañana el sol empieza a apretar. La temperatura sube hasta sobrepasar los 50 grados centígrados. Y paradójicamente es el momento en que los asnos salvajes se dirigen al interior del desierto del Ran. Los asnos salvajes son una prodigiosa muestra del poder de adaptación de los seres vivos. Para vencer al desierto cuentan con un arsenal de armas estratégicas. Exteriormente son de colores claros para reflejar los rayos del sol y el calor que transmiten. Una estrategia que ya utilizara el aloe en el desierto del Namib, aunque no son totalmente blancos para poder mimetizarse con el entorno y no atraer a posibles predadores. Pero aunque fueran completamente blancos, los asnos salvajes no podrían aguantar las temperaturas extremas de Little Ran. Si consiguen sobrevivir, es gracias a la capacidad de sus células corporales para soportar la deshidratación y volver a hidratarse rápidamente cuando los asnos beben agua. Esta capacidad celular no solo les permite vivir en mitad de la abrumadora llanura del desierto, sino que les ha proporcionado además un arma increíble para librarse de sus enemigos. A pesar del calor abrasador, los asnos salvajes pueden correr para huir de sus predadores. Y no solo pueden correr durante un tiempo prolongado, también pueden hacerlo a gran velocidad. Porque los asnos salvajes son rápidos, muy rápidos. En mitad del desierto, ningún otro animal puede rozar los 80 kilómetros por hora. No todas las adaptaciones para soportar los rigores del desierto y sus áreas limítrofes están enfocadas a vencer el calor con cambios fisiológicos. A veces es el propio desierto quien permite otras alternativas. En los límites del Kalahari, las rocas calizas forman cuevas subterráneas al abrigo del sol. La temperatura es fresca y el agua filtrada en la superficie se conserva en la roca porosa, de forma que las condiciones para la vida son mucho más soportables que en el exterior. Y como era de esperar, los animales lo han aprovechado. Para distintas especies de murciélagos, las cuevas son el hogar ideal.
Durante el día, cuando el calor aprieta en el exterior, los murciélagos duermen colgados de las bóvedas de la cueva. Pero al anochecer, el calor del exterior se va con el sol y los insectos comienzan su actividad volando en la fresca noche africana. Así que los murciélagos se despiertan y salen de caza sin temor al terrible calor del Kalahari. La habitación de las cuevas tiene también ciertos inconvenientes. Uno de ellos, paradójicamente, es el frío. Los murciélagos son de sangre caliente y por lo tanto son poco tolerantes con las temperaturas ambientales. A pesar de estar cubiertos de pelo, necesitan más calor del que generan internamente para vencer al frío de la cueva. Para solucionarlo, los miembros de la colonia se juntan cuando vuelven de sus cacerías nocturnas y se dan calor unos a otros. La vida en sociedad es siempre una ventaja. La colonización de un medio por parte de un animal suele abrir la puerta a otras especies que de forma directa o indirecta dependen del primero. Cuando un murciélago muere, su cuerpo es fuente de alimento para infinidad de invertebrados que viven en el suelo de las cuevas. Como las colonias de murciélagos son muy numerosas, siempre hay algún cuerpo disponible, y millares de vidas invisibles surgen del guano que cubre el suelo para darse un festín. Las cuevas de origen kárstico no solo permiten la vida a los animales que las han colonizado. El agua que se filtra desde la superficie se canaliza por la piedra porosa, arrastrando su contenido calcáreo y gotea pacientemente dando lugar a estalactitas y estalagmitas. Estos salientes rocosos son muchas veces la única fuente de agua para los habitantes del exterior, así que la cueva se convierte en una gigantesca madre que amamanta a millares de hijos sedientos. Durante todo el día, extenuados pajarillos llegan hasta las estalactitas para beber la gota correspondiente. Toda la comunidad de la zona dependerá de este mínimo aporte de agua, de forma que en la entrada de la cueva hay un tránsito permanente. Para los animales que viven en la superficie de las regiones desérticas, la lucha por la supervivencia no admite tregua. Por el día las temperaturas suben hasta hacerse insoportables y el viento acaba de robar hasta el último vestigio de humedad. Y por la noche, lejos de ser un descanso, el frío viene a relevar al calor haciendo el contraste aún más duro. Todos los animales adaptados a estas terribles condiciones comparten una serie de rasgos. Son, por así decirlo, las reglas básicas para vivir en el desierto. Hay colores claros para reflejar el calor, orejas grandes y muy vascularizadas para enfriar la sangre, comportamientos nocturnos para evitar la deshidratación. Toda una serie de cambios destinados a soportar el calor y conseguir vivir con el mínimo de agua. Pero aún así, hasta los más adaptados tienen que repostar tarde o temprano el preciado líquido. En las llanuras de Etosha, las balsas de agua se van haciendo más pequeñas conforme avanza la estación seca, y todos los animales de la sabana se acercan hasta estas charcas a beber. Los oryx de El Cabo son unos de los animales mejor adaptados para sobrevivir en los desiertos del cono surafricano. A pesar de sus voluminosos cuerpos, los oryx pueden pasar sin beber periodos muy prolongados de tiempo gracias a su capacidad para ahorrar agua.
Cuando su temperatura corporal alcanza los 41 grados centígrados, los oryx empiezan a jadear, mientras que la inmensa mayoría de los animales sudarían al sobrepasar los 38 grados centígrados. Más al norte, el oryx blanco, o de Arabia, ha colonizado las llanuras pedregosas que delimitan las arenas del desierto arábigo. Como sus parientes sudafricanos, el oryx blanco es capaz de pasar sin beber largos periodos, extrayendo el agua de los vegetales que come principalmente durante la noche. Mientras que durante el día, las hierbas, bulbos y brotes apenas retienen un 1% del agua que captan de la humedad ambiental. Al caer el sol, esta concentración aumenta hasta llegar al 40%. Aunque la mayoría de los animales morirían si sus cuerpos superaran los 42 grados centígrados, los oryx blancos pueden vivir con 45 grados de temperatura interna. Una red de vasos y capilares sanguíneos bajo su cerebro es la responsable. Cuando su temperatura corporal supera los 42 grados centígrados, los oryx comienzan a jadear. La sangre que pasa por su lengua, labios y garganta se enfría y es conducida por la red capilar hasta los vasos cerebrales, de forma que los sensibles tejidos del cerebro permanecen protegidos de las temperaturas demasiado elevadas. También el color les ayuda. Durante las horas de calor, los oryx se retiran a las yermas llanuras arenosas, algo que recuerda a la actitud de los asnos salvajes del desierto indio. El calor y la arena se alían y el azote del viento arrastra remolinos en la sofocante atmósfera. Como en una procesión, los oryx van llegando al blanco arenal. El blanco refleja la luz del sol y con ella el calor, de forma que es en estas llanuras, a falta de sombras por la ausencia de árboles, donde la temperatura es menor. Resistiendo el viento y la arena que arrastran los remolinos, los oryx se preparan para las horas de mayor insolación. Para ello se tumban cubriendo sus partes oscuras. Ahora en el arenal, el suelo y los oryx forman una uniforme superficie de color blanco. Aunque en la mayoría de los desiertos siempre hay alguna fuente de agua, o al menos de humedad, existen lugares absolutamente secos. Estos mundos de arena y viento forman una tierra completamente inhóspita para la vida. Pero aún aquí, en las más desérticas soledades, hay una especie que puede vivir largos periodos en sus tránsitos nómadas. Los dromedarios, animales que ya no se encuentran en estado salvaje, son, junto con sus primos los camellos, los mamíferos más adaptados a los rigores del desierto. Su secreto adaptativo es más que evidente y sobresale de forma llamativa sobre sus espaldas: las jorobas. En las protuberantes jibas, los camélidos almacenan grasa que pueden convertir metabólicamente en agua cuando las condiciones del medio les impiden beber. La joroba contiene las provisiones para la supervivencia. Si el animal agota la grasa y no repone el agua, muere. Pero generalmente la reserva es más que suficiente, de forma que se ha convertido en todo un logro: cantimploras gigantes portátiles que transportan el agua en forma de grasa, estado en el que no puede perderse por transpiración. En el extremo opuesto a los desiertos, donde conseguir agua es la piedra angular de la supervivencia,
las zonas húmedas dirigen las adaptaciones hacia la vida en un medio inundado. Aquí no hace demasiado calor ni demasiado frío, y hay grandes cantidades de comida fuera del alcance de la mayoría de los animales. Así que quien consiguiera adentrarse en el agua podría disfrutar de inmejorables condiciones para la vida. Entre todos los órdenes de animales terrestres que encaminaron sus adaptaciones hacia las grandes superficies encharcadas, ninguno cosechó tantos éxitos como el de las aves. El truco para conseguirlo era conservar el calor corporal que se perdía rápidamente en contacto con el agua, de modo que se buscaron dos estrategias diferentes. O se mantenía el cuerpo fuera del agua, o se cubría de grasa hasta hacerlo impermeable. Entre los patos se apostó por la segunda opción. Una cubierta de plumas impermeables mantenía una capa de aire a la temperatura del cuerpo entre el agua y la piel, de tal manera que las anátidas consiguieron estar largos periodos de tiempo flotando sin apenas perder calor. Otros, como esta jacana bronceada de la India, desarrollaron largos dedos que les permitieron adentrarse sobre las plantas flotantes, plantas que además les proporcionan los pequeños invertebrados que componen su dieta. La aninga tomó el camino opuesto. Para conseguir alimento se sumerge por completo. Su cuerpo está diseñado para bucear y solo su cuello y cabeza asoman en superficie como un periscopio cuando anda de pesca, por lo que se conoce popularmente como pájaro serpiente. Este es un método intermedio. Las largas patas del jabiru asiático mantienen su cuerpo fuera del agua, pero le permiten andar por ella en busca de presas. La longitud de las patas limita la profundidad a la que pueden pescar, pero es más que suficiente para conseguir los peces, anfibios y reptiles que componen su dieta. El éxito adaptativo de las aves para conseguir conquistar los humedales depende del buen funcionamiento de sus armas corporales, por lo que constantemente están poniéndolas a punto. La limpieza, colocación, secado y engrasado de las plumas es imprescindible para mantener la impermeabilidad del cuerpo, así que diariamente las aves acuáticas dedican varias horas a su aseo corporal. La aninga no guarda aire entre las plumas porque le impediría bucear detrás de los peces, por lo que cada 2 o 3 inmersiones debe secarse al sol. Cada especie se pone a punto constantemente, cosa por otra parte comprensible, pues de ello depende su supervivencia. Como las aves, también los mamíferos hicieron sus avanzadillas en el mundo encharcado de los humedales. Eran más pesados y no contaban con plumas impermeables, pero aún así también adquirieron ingeniosas adaptaciones. Un grupo de lichis rojos en el delta del Okavango, en Botswana. Poder adentrarse en el área inundada permite a los lichis huir de la competencia de otros herbívoros.
Además, la vegetación de las zonas inundadas se mantiene verde todo el año, mientras los pastos se agostan en las sabanas circundantes. Para conseguir moverse por el agua, las patas de los lichis han sufrido modificaciones importantes. La parte inferior de sus patas largas y delgadas apenas tiene pelos que retengan el agua, y sus pezuñas son más largas y estrechas, lo que les ayuda a no hundirse en el cieno del fondo. Gracias a ello, los lichis, cuyos machos pueden superar los 100 kilogramos de peso, son, después de los sitatungas, los más acuáticos entre todos los antílopes. Las adaptaciones para que un lichi de 100 kilos pueda andar por una zona inundada pueden parecer un logro admirable. Pero ¿qué hacer cuando el peso es entre 30 y 60 veces mayor? La respuesta nos la pueden dar los rechonchos hipopótamos, animales que sobrepasan los 2.500 kilos de peso. A pesar de su apariencia, los hipopótamos son animales de sorprendente agilidad. Aún así, su peso es tan elevado y su piel tan sensible al sol que han optado por una vida anfibia. Dentro del agua se sienten ligeros y los rayos solares no queman su piel desnuda. Pero para mantenerse sumergidos han necesitado importantes cambios fisiológicos. La nariz, los ojos y las orejas de los hipopótamos se han alineado en un mismo plano sobre la cabeza, de forma que los principales sentidos, oído, vista y olfato, sobresalen del agua y les mantienen alerta. Algo en cierto modo innecesario, teniendo en cuenta que animales tan formidables apenas tienen enemigos naturales. Los voluminosos cuerpos de los hipopótamos forman islas flotantes libres de todo posible enemigo y que además cuentan con insectos adheridos a la piel. Toda una invitación para los búfagos, aves que encuentran en los hipopótamos unos aliados inestimables que les proporcionan seguridad, comida y bebida y hasta una plataforma donde poder darse un baño. Y todo por un precio insignificante: librar a los hipopótamos de molestos parásitos. Aunque los hipopótamos son magníficos exponentes de la adaptación a la vida acuática, los ríos africanos cuentan además con un animal cuya estrategia adaptativa ha dado tan buenos resultados que lleva siendo útil desde hace algo más de 200 millones de años. Los cocodrilos aparecieron en el Triásico tardío y desde entonces han sobrevivido a un medio cambiante, viviendo la mayor parte del tiempo en el agua. Cuerpos acorazados, un rudimentario pero eficiente sistema digestivo, un diseño hidrodinámico y unas poderosas mandíbulas armadas de dientes cónicos han sido la clave. Hoy, como hace millones de años, los cocodrilos siguen siendo los dueños y señores de los ríos donde habitan.
Cae la noche en el delta del Okavango. Para la mayoría de las especies, la noche marca el tiempo del descanso, de la suspensión de toda actividad. Pero para nuestros conocidos colosos acuáticos, la situación es bien distinta. Durante el día, los hipopótamos han estado dormitando bajo el agua, a salvo del sol abrasador. Y es ahora, cuando éste se esconde y la temperatura desciende, cuando recobran la actividad y dejan el agua protectora para salir a los prados cercanos a alimentarse. Todo el grupo dejará el refugio acuático para alejarse hasta varios kilómetros, comiendo y marcando el territorio para que ninguna otra piara de hipopótamos lo invada. La noche se convierte así en el periodo de trabajo, el momento de pastar los 60 kilogramos de hierba que cada individuo ingiere todas las noches. El proceso de colonización de los distintos medios terrestres llevó a los animales a todos los rincones de la Tierra, hasta un punto en el que la competencia entre las distintas especies enfocó nuevas líneas adaptativas hacia lo que había sido el punto de partida. Se habían colonizado las alturas y las tierras bajas. Se habían vencido el frío y el calor, la sequía y las inundaciones, poblándose desiertos, montañas, selvas y humedales. Así que para los animales terrestres solo quedaba un reto por conseguir, y este era volver a colonizar el medio marino, un medio de recursos casi ilimitados y con poca competencia para los nuevos animales surgidos de la dura adaptación al medio terrestre. Se estaba dando el giro final, cerrando el círculo que distribuiría a todos los órdenes zoológicos por todos los ecosistemas del planeta. Pero para conseguirlo, hicieron falta, como era de suponer, importantes logros adaptativos. ¿Una aleta o un ala? Para los pingüinos, la primera resultó más funcional, teniendo en cuenta que su vida es principalmente marina. Así que transformaron sus alas para copiar algo que la naturaleza ya había inventado millones de años atrás. Obtener las alas aleta no les salió gratis. A cambio, los pingüinos pagaron un precio que podría parecer demasiado caro, porque con su nueva adquisición perdieron la capacidad de volar. A los pingüinos no parece que les haya afectado demasiado el cambio. A fin de cuentas viven principalmente en aguas oceánicas y lo que necesitan es nadar y bucear para poder atrapar los peces de los que se alimentan. Solo en la época de puesta llegan a tierra y hacen sus nidos. Y es entonces cuando tal vez añoren el vuelo, porque en la superficie son muy torpes y vulnerables. Pero en el agua se transforman y sus cuerpos, propulsados por las aletas, les convierten en auténticos torpedos vivientes. También entre los mamíferos se emprendió la reconquista del medio marino, con resultados tan espectaculares que llegaron aún más lejos que el grupo de las aves. Como los pingüinos, los leones marinos y el resto de las focas y otarios convirtieron sus extremidades en aletas. Sus cuerpos se modificaron para conservar el calor, resistir varios minutos sumergidos y permanecer en el agua largos periodos de tiempo. Y al igual que para las aves, el precio fue la pérdida de agilidad en la superficie a cambio de una asombrosa agilidad en el agua. El mar y sus recursos
se ponían al alcance de estos nuevos mamíferos, que solo necesitaban el medio terrestre para cortejar a sus hembras, aparearse y parir. Pero aún este último cordón umbilical con la tierra se iba a romper e iban a ser los mamíferos los encargados de hacerlo. La aparición de los cetáceos cerró el círculo. La evolución había devuelto cambiados a los hijos del mar pretérito. Ahora eran formas más evolucionadas, más complejas. Pero el proceso de adaptación para colonizar la Tierra fue un largo camino de pruebas y errores, logros y fracasos que no habrían podido llevarse a cabo si los seres vivos encargados de realizarlo no hubieran encontrado en su entorno la energía suficiente para subsistir y no hubieran perpetuado sus logros a través de sus descendientes. Dos difíciles objetivos de los que nos ocuparemos en los siguientes capítulos.